Muy buenas noches, grato contar con su compañía en este horario. Martes de 9 a 9:30 de la noche, el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Tema del programa, los medios y el conflicto con Venezuela. El espejo, ¿qué está pasando con el espejo? ¿Nos está llegando una buena información sobre lo que pasa con el país hermano de Venezuela? ¿O realmente corresponde a ese síntoma del común denominador que tenemos exceso de información, pero paradójicamente la sociedad está mal informada, no solo en el aspecto del conflicto con Venezuela? Hoy tenemos abundante información a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero este programa se origina en un artículo que le leí a uno de los invitados, al profesor Fabio López de la Roche, analista de medios e historiador, donde decía, no, estamos tratando de exacerbar un nacionalismo mal enfocado. Y la sociedad no conoce la verdad, lo que hay de fondo en este problema con Venezuela. Pues ese es el tema. Vamos a desarrollarlo con los que saben. Quiero darle la bienvenida, ya lo mencioné, profesor Fabio López de la Roche. Grato verlo. Gracias, Adolfo. Un gusto estar con ustedes aquí. Historiador y analista de medios. Grato saludarlo. Bienvenido, el decano del periodismo económico en Colombia, Silverio Gómez. Es editor de Portafolio. Exeditor de Portafolio. Y pues sí, vinculado a la actividad económica a través de la información y también a la academia y también al sector empresarial. Y es presidente de la Cámara de Comercio de la Ibagué. Cámara de Comercio Ibagué. ¿Usted nació en Ibagué? Nació en Ibagué, orgullosamente reivindico la provincia en Bogotá, como muchos, digámoslo, de los que estamos aquí. El 32% de la gente que vive en Bogotá nació en distintas partes del país. Y la colonia más importante en Bogotá, la boyacense, ¿no? La boyacense, seguida, digámoslo, por el Tolima, de los 7 millones de personas que llegan anualmente a Bogotá por distintas razones, el 30% son de Tolima, Huila y Meta. Qué grato. Y ahora la política nos lo quiere secuestrar un poco. Ese tema lo vamos a desarrollar. Qué buen candidato y qué grato verlo. Muchas gracias. Cierra la lista de invitado a un amigo de la casa, interlocutor habitual de estos programas de opinión, el exministro de Educación, es gerente de Asomedios, columnista del Espectador, el profesor Luis Carvajal. Bienvenido. Gracias, Adolfo. Contento de estar con invitados tan competentes, tan buenos. Muy complacido. Bueno, profesor Fabio López, ¿cuál es su tesis alrededor del tema los medios y Venezuela? Bueno, uno entiende la posición nacionalista del gobierno y es comprensible y sin lugar a dudas pues ha habido unos abusos graves en la frontera, deportaciones sumarias, maltrato a la población, pero no se justifica el unanimismo de los medios, sobre todo de la televisión, vuelvo e insisto, porque el gran problema de este país es esta televisión tan mediocre y con esta información tan superficial, como nos lo contaba un colega que trabaja en la ciudad de Cúcuta, pues buena parte de la información televisiva, el enfoque es el puente, ¿no? Entonces una visión lineal de las relaciones bilaterales y ninguna disposición para explorar integralmente la frontera. Entonces, eso nos decía el colega Félix Lozano de la Universidad Francisco de Paula Santander y curiosamente nos llamaba la atención sobre cómo los medios locales reproducen la misma visión nacional lineal de la frontera. Y yo agrego desde mi perspectiva que no hay la más mínima visión autocrítica. La misma prensa escrita hace 15 días con una titulación infame, Colombia se respeta, estoy hablando de Semana, El Tiempo y El Espectador, con titulares casi que televisivos, emocionales. Bueno, profesor Carvajal. Sí, yo diciendo totalmente de lo que ha dicho el profesor, porque en primer lugar creo que tenemos comparativamente pluralidad en los medios de comunicación en Colombia. Existe esa pluralidad. Y respecto a la pregunta que usted hacía de si tenemos poca o mucha información, yo creo que hoy acá en Colombia, donde no nos pasa, querido profesor, como en Venezuela, que en sectores suspenden el acceso a Internet de la gente, aquí tenemos acceso a Internet libre. Es más, en las plazas públicas, ya los municipios cada vez se preocupan más de que las redes Wi-Fi les sirvan a todas las personas. Pero hay un problema de fondo además. El unanimismo en este caso no es de los medios, es de toda Colombia. Y lo que estamos viendo acá es la manera como un gobierno que se acostumbró
a silenciar a los medios, igual que el gobierno del Ecuador, ahora quiere, para tapar sus problemas internos, decirnos a nosotros cómo tenemos que funcionar, porque no se le olvide que una de las precisiones que le hizo la señora esa, canciller de Venezuela, a la canciller colombiana, fue que tenía que intervenir los medios, cosa que aquí nunca va a pasar. Sí, no, de acuerdo. Como pasa en Venezuela y como pasa en Ecuador. Quiero escuchar la voz del maestro Silverio Gómez. Sí, Alfo, yo entiendo, hay problemas en la frontera, tenemos el problema de los paras, eso es absolutamente cierto, promovido por el mismo Venezuela, o sea, pero digámoslo, ese no... Por el gobierno de Venezuela, no es el tema. Por el gobierno, Silverio, sí, que es distinto a Venezuela. Yo creo que la noticia uno la define como la versión más cercana a la realidad, y las imágenes que nos han mostrado son absolutamente contundentes. Esas imágenes en las cuales les ponen una D a las casas, ¿sí?, de colombianos allá, eso es un tema, digámoslo, dramático. Mire, nadie discute que Venezuela y el gobierno había podido decidir cerrar la frontera. Es más, se hubiera podido decir a un país amigo, a unos amigos, oiga, tienen un mes o tienen 2 meses para que se vayan, digámoslo, de aquí. Eso hubiera podido ser absolutamente lógico, destacable, o pedirle al gobierno, tiene 2 meses para que saque a sus colombianos. No lo hizo sino de una sola vez. Yo sí creo que, por el contrario de lo que piensa el doctor Fabio, nosotros los colombianos hemos sido demasiado buenas personas. Nosotros creemos en la integración, creemos en la democracia. Mire, yo creo que lo que nos pasó en la OEA fue consecuencia de nuestra actitud extremadamente decente. Otra cosa era si el gobierno colombiano hubiera dicho, retiro a mi embajador de Venezuela y expulso al embajador de Venezuela en Colombia y me voy a la OEA. La OEA hubiera reaccionado de otra manera, pero como la beligerancia del señor Maduro, tratando de ocultar una realidad económica interna que es a todas luces, los indicadores son dramáticos en Venezuela, quiere cambiar el modelo, la discusión sobre la pobreza, la marginalidad y los problemas de Venezuela por el tema nacionalista, un concepto de falso nacionalismo que está hoy enfocando, que operó hace muchísimos años. Nosotros ya que tenemos una edad, sabemos que hace 25 o 30 años, cada vez que un gobierno, un presidente de Venezuela tenía un problema, sacaba a relucir el nacionalismo. Hoy, afortunadamente, ese tema trasciende al gobierno, pero el autoritarismo del gobierno Chávez Maduro, porque finalmente el uno es la consecuencia del otro, está causando muchísimo daño, no solamente a Colombia. Mire lo que pasa con este personaje Leopoldo López, que ni siquiera los grupos de izquierda internacionales han salido a defender la actitud. Claro que se defienden los jueces y las decisiones autónomas de cada país, pero por hacer política al tipo lo condenan a 13 años. Sí, pero hay que rescatar en la presentación inicial del profesor Fabio López la falta de la autocrítica. ¿Por qué llegamos a ese punto? Con un número de colombianos, un número tan alto de colombianos en Venezuela, buscando oportunidades. ¿Qué está pasando en Colombia? Que la gente se tiene que ir a Venezuela. Hace 30 años eso era válido. Hace 30 años era válido. No, pero es que esa pregunta yo sí se la respondo muy fácilmente. En Colombia hay 5 millones de venezolanos porque Colombia y Venezuela han sido un solo país y Venezuela era una capitanía general cuando cuando Bogotá era un virreinato. Usted sabe que en América Latina estaban el Virreinato de México, el de Buenos Aires, el de Lima y el de Bogotá. Venezuela era una capitanía general. Entonces yo se lo resuelvo fácil, es que hemos sido un solo país. Es difícil establecer diferencias entre el Alto Apure y los departamentos de Arauca y Casanare. Bueno. Incluso más arriba, como el lago de Maracaibo, sí, hasta el lago de Maracaibo. Vamos, hombre de corto, y ya continuamos con el debate.
Continuamos en el gran debate con Adolfo Beck. Tema, los medios y el conflicto con Venezuela. Profesor Fabio López. Bueno, preciso, de acuerdo totalmente contigo, eso de poner D sobre las casas, eso lo hacía el fascismo. Utilización política por el gobierno de la situación de la frontera para repuntar en las elecciones, de acuerdo, ¿no? Pero me refiero a la calidad de la información de masas. Estoy de acuerdo que hay una pluralidad de medios, pero no me estoy refiriendo a nosotros, públicos ilustrados, que comparamos versiones de prensa escrita, Hora 20, el programa radial de RCN en la noche. Pero entonces usted reclama que no tenemos una televisión para especialistas, ¿es eso lo que reclama? No, reclamo que No entiendo. la información de calidad en RCN y Caracol es una información... ¿Qué le interesa a los especialistas, dice usted? No, Se la pasan a las 11 de la no, noche. la que ve todo el mundo. Mire, si uno Profesor pensara en, o sea, sin duda que los medios son efectistas, aquí y en cualquier parte, digámoslo, del mundo. Una imagen vale más que 1000 palabras, eso lo decimos. Mire el niño que murió en Europa, ¿fue en Turquía? No, en Turquía. Bueno, por efecto de la invasión, digámoslo, de sirios hacia Europa. Esa foto cambió dramáticamente la posición de gobiernos como Alemania, el mismo España y la Gran Bretaña sobre la situación de desplazamiento forzado que había allá. Lo que uno mira con Venezuela no lo puede ocultar, más de 1.500 colombianos expulsados, así de un momento a otro, sin ninguna consideración humanitaria, y alrededor de 20.000 colombianos que se han venido acá. La actitud absolutamente hostil y de mal gusto del presidente Maduro en un tema de burla hacia el presidente de Colombia. Uno ha visto aquí al presidente de Colombia, a Juan Manuel Santos, y uno siente como admiración, pero en el fondo quiere dar un grito de rabia frente a lo que está pasando en Venezuela. Y la verdad, eso lo tienen que expresar, digámoslo, los medios. Puede que falte profundidad, puede que falte análisis, todo eso es absolutamente válido. El tiempo en televisión es una cosa muy efectista por la rapidez que tiene que darse, y usted lo sabe, Adolfo, perfectamente, y porque hay que mostrar, digámoslo, la imagen. Pero mire, yo quiero, digámoslo, trascender un poquito hacia allá y decir la verdad, Venezuela está viendo una situación dramática. Efectivamente, subsidia la gasolina. Y entonces el precio de la gasolina ya en Cúcuta se vende el galón de gasolina hasta hace unos días a 3.000 pesos. En Colombia se vendía a 9.000. Colombia tiene una política de precios internacionales. Venezuela no. La lógica económica es que esa gasolina se filtra hacia Colombia, obvio. Cuando un gobierno, para mantenerse en el poder con una tasa de inflación del 70%, subsidia los precios, ¿no? Entonces, eso hace que los productos se vengan, digámoslo, pasen en la frontera, porque además la frontera, coincido totalmente con el doctor Carvajal, la frontera es una, o sea, la frontera no es que se vive aquí, eso históricamente ha existido. Perú, Ecuador, Chile, Argentina, España, Francia, todo el mundo tiene una frontera dinámica que borra cualquier regla del juego. Sí. Así es. Profesor Carvalho. Yo quiero referirme a dos cosas. Una a la que anotaba el doctor Silverio, que es el tema económico, que no es el tema, pues, pero me parece muy importante lo que él dijo, muy importante. O sea, él dice que el modelo económico de Venezuela no funciona en el mundo real, porque el mundo real tiene otros países. Es lo que digo hoy en mi columna del Espectador. El mundo real incorpora que tiene una cantidad de gente que no tiene por qué acatar las órdenes del gobierno venezolano, que está ahí al pie. Ese era un tema. O sea, es algo así como decir que la demanda es muy grande, porque son dos los argumentos del gobierno. Uno, dicen ellos que son 100.000 barriles de gasolina que se pasan a Colombia. Y dos, que el 35% de su producción nacional viene para acá. Lo cual, en el llano colombo venezolano decimos, primero cae un mentiroso que un cojo, porque a un mes de cerrada la frontera ya se debieron arreglar todos los problemas allá, ya no debe haber inflación, como sacaron a los paramilitares, poco de niños, de mujeres y hombres viejos, entonces ya no deben tener los índices de violencia que son los más altos del mundo, ni la inflación, que es la más alta del mundo, estimada para este año en 100%, por el Fondo Monetario Internacional. Pero quiero seguir con lo que decía acá nuestro... Es que la tesis de él es muy fácilmente rebatible. Él dice que la televisión es mala porque las personas como nosotros, los especialistas,
nos pasan los programas a las 11 de la noche. ¿Y a usted quién le ha dicho que la televisión la hacen para nosotros? No, la privada la hacen para vender mercancías. Sí, por eso la información. Sí, eso pasa en las economías pasa del mercado, en todo el mundo. que es diferente a lo que pasa en Telesur. ¿Usted ha visto Telesur estos días? Pero yo no estoy ¡Qué defendiendo grosería! Telesur, Bueno, perdón. termina, Yo no voy a defender grosería. termina su tiempo, profesor Cabral. Tiene, profesor López. A ver, yo quiero poner el debate en los problemas estructurales que el país no aborda. Una pésima desmovilización del paramilitarismo que revierte hacia la frontera, y eso no se puede negar, y estoy planteando estos argumentos no para defender la posición de Maduro, porque comparto también los argumentos económicos. Eso no se puede regular por decreto. En este momento los ecuatorianos están viniendo a comprar ipiales por la revaluación del peso, por la devaluación del peso, ¿no? Entonces eso no lo puedes imponer por decreto. 3, una guerrilla también de una desmovilización mal lograda, la del 89-90 del EPL, la de Megateo, 2 grupos guerrilleros, unas clases dirigentes corruptas y una clase política nacional sin un proyecto de desarrollo para las regiones, lo que se agrava con la corrupción de la clase política regional. Entonces, esos temas tienen que salir al debate, y con esto no para justificar la posición de Maduro, que ya planteé mi posición, sino que eso tiene que salir en la opinión pública, y ha salido en Semana, ha salido en El Espectador, ha salido en prensa escrita, que no en televisión. Es mi posición. Eso es lo que quiere usted resaltar, que falta equilibrio en el análisis de la situación Sí, del conflicto con falta Venezuela. Equilibrio, Falta más información. Las responsabilidades del lado colombiano hay que abordarlas con franqueza, porque vamos a elegir ahora los alcaldes y los gobernadores del posconflicto, Y los hay concejales. que demandarles Pero a mí políticas, Esto, excúseme. políticas de frontera no hay políticas de frontera de parte de Colombia. Ya regresamos. Capítulo de cierre. Maestro Silverio Gómez. Sí, yo no creo que esta sea la oportunidad, así el tema lo estemos tratando en los medios, de hacer una evaluación sobre la calidad, digámoslo, de la información. El tema está ahí, sin la menor duda, y en el caso particular, como dice Fabio, el tema de la televisión. Pero la verdad es muy contundente, doctor Fabio. Lo que nos está pasando frente a Venezuela, ¿sí?, es absolutamente dramático, ¿sí? Realmente por no decirlo, es indigno la actitud que, digámoslo, nos está generando esa situación. Y nosotros a veces le pedimos al presidente que sea más duro. Incluso los medios de televisión no se lo han pedido. Eso sí sería exacerbar el falso, digamos, nacionalismo. Yo sí creo que en Colombia hay libertad de prensa. En Colombia los medios de comunicación son responsables, ¿no? En Colombia, evidentemente, la televisión, aquí como en cualquier parte del mundo, si uno va a los Estados Unidos se encuentra que ve canales de televisión diciendo es que no queremos más un presidente negro, y entonces eso forma parte, digámoslo, de la democracia, así le parezca a uno hasta cierto punto ofensivo. Yo creo que Colombia, la actitud de Colombia ha sido una actitud diplomática, ha sido una actitud digna, ha sido una actitud mesurada. Repito, si yo fuera el presidente de Colombia, y esto lo digo sin ninguna dosis de prepotencia, yo hubiera retirado a mi embajador de Venezuela y hubiera retirado el embajador de Venezuela en Colombia como una actitud política, sin ir a las armas. Pero miren lo que pasó antier, unos aviones venezolanos entraron a Colombia. Sí, y eso desde el punto de vista diplomático es grave. Los medios de comunicación lo transmitieron y el gobierno adoptó una posición de pedir explicaciones a Venezuela, muy contundente, y Venezuela se está haciendo el gringo, como se dice popularmente. Entonces yo concluyo diciendo que lo que nos está pasando hoy a los colombianos en Venezuela
y Dios quiera que no pase en Ecuador, porque la actitud del señor Correa cada vez va subiendo, digámoslo, de tono en contra de Colombia, con todo el derecho de pedirle a los venezolanos que no compren en productos colombianos. Pero es que la política monetaria de Ecuador está manejada por la Reserva Federal, es que Ecuador está dolarizado, y si la moneda colombiana se devalúa, a los ecuatorianos les resulta más barato comprar en Colombia. Eso es una dinámica natural de frontera, y no puede echarle la culpa a Colombia. Adolfo, Dios quiera que no se esté gestando en Ecuador algo similar como está ocurriendo con Venezuela. Entonces, y no es culpa de Colombia. En todo eso estamos de acuerdo, pero ¿cómo eliminar la autocrítica? Realidades como el abandono que tiene Colombia con respecto a las fronteras. Y eso cabe en un análisis en medio de esta situación. Sí, y no es solamente el caso de la frontera. La frontera tiene una dinámica, no digamos perversa, sino sí informal, ¿sí? Porque es imposible establecer una serie de controles. ¿Vamos a desconocer el tema guerrillero? No. Vamos ¿El desplazamiento interno? El desplazamiento interno no, uno lo mira. Mire, hoy salió una noticia diciendo que Bogotá es la ciudad de Colombia con la mayor cantidad de desplazados, ¿sí? El fenómeno no lo podemos desconocer, pero es un tema interno, pero pasa el problema que se combinan las dos cosas. El tema de la pobreza en el Chocó hace que haya desplazamiento. Lo que está pasando en la frontera sur también pasa, también lleva al desplazamiento. Creo que es un tema que no hay que ligarlo. Venezuela lo quiere usar el paramilitarismo como el punto por el cual adopta medidas. Eso es falaz y es mentiroso. Muy bien. Bueno, yo sí quisiera decirle al profesor, porque me remito al tema de los medios y la coyuntura con Venezuela. Yo creo que aquí hay pluralidad. Usted revisa los periódicos y hay unas columnas de opinión, en la televisión hay diferentes puntos de vista. No la niego. La gente tiene acceso a internet en muchas partes. Eso es muy diferente a lo que pasa en otras partes. Sí, o sea, hay un error, hay una... Ahora, yo no estoy diciendo que allá esté el modelo. Otro tema es el problema de Colombia y Venezuela en este momento, que realmente se puede decir tiene que ver con un gobierno agonizante, con un gobierno, eso es medible, es mensurable. Mire, Adolfo, le voy a dar una cifra. La reciente elección presidencial en Venezuela de Maduro ganó por 1,5 puntos al candidato de la oposición. Eso se llama la agonía de un modelo que no funcionó. Bueno, termina su tiempo, profesor Fabio López. Bueno, tú te referías a la migración colombiana hacia Venezuela por el boom petrolero en los 70s, pero recientemente ha habido una migración de los pobres de la costa Caribe, que no la hemos medido, hacia allá por las ofertas de Chávez de ofrecerles la ciudadanía y por la política social. Entonces, eso hay que revisarlo, Así es. ¿no? De otro lado, el cubrimiento de los medios es unifuentista, no se entrevistan autoridades de los países vecinos, hay que consultar la opinión de ellos. Y con esto, Luis, no quiero decir que el modelo esté en Telesur o que ellos tengan la verdad, simplemente que tenemos que consultar como una norma básica del ejercicio periodístico distintas fuentes. Bueno, termina el programa. Qué grato verlo, profesor Silverio Gómez. Muchas gracias. Qué buen Adolfo. candidato. Ese tema lo vamos a desarrollar. Bueno, un gran aporte para Bogotá. Le ponen la cosa de que como si el modelo estuviera allá. Orden. Y esas frases inmerecidas. No, por el contrario, un reconocimiento constante al decano del periodismo económico en Colombia. Muchas gracias. Frase final. Frase final. No creo que haya una actitud coordinada entre Venezuela y Ecuador para, digamos, lo que coincida. Y esperamos que Nicaragua no se meta en el tema. Gracias. Frase final, profesor Carvalho. Yo creo que no son los medios. Colombia está ofendida, no con Venezuela, con el régimen de Venezuela que ha atentado contra los derechos civiles de venezolanos y colombianos. Cierre el programa, profesor Fabio López. Crítica a los abusos de la Guardia y del lado venezolano, pero autocrítica de los colombianos con respecto a la frontera. Gracias por venir, profesor López. Gracias, Adolfo. doctor Carvajal. Gracias, maestro Silverio. Qué gusto volverlo a ver, ¿no? Muchísimas y vamos gracias. a seguir en esto. Qué buen candidato. Termina el gran debate con Adolfo Vega en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Nos encontramos, Dios quiere, la próxima semana, martes de 9 a 9:30 de la noche, en el canal de Valores. Feliz noche para todos.